Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Buen Pastor, un programa a cargo de don Rafael Romo Muñoz, primer arzobispo de esta arquidiócesis de Tijuana. Les damos la bienvenida el día de hoy, lunes, que estamos iniciando semana civil, porque sabemos que la semana dentro de la iglesia la celebramos desde el primer día, es el día domingo, Día del Señor, en el que todos nos congregamos para hacer una acción de gracias por todos los dones recibidos por parte de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, lunes, un día lluvioso, un día de frío, grandes contratiempos más bien grandes contrariedades en el clima. De pronto tenemos mucho calor, mucho frío. Sin embargo, pues estamos muy listos y muy atentos a poder atenderles a todos ustedes a través de esta programación católica Coinonía Radio, y en especial, por supuesto, en este programa de El Buen Pastor, que, como les decía, pues es un programa que conduce don Rafael Romo Muñoz cada lunes que le es posible. Sabemos que tiene muchas actividades como jefe eclesial de esta iglesia particular en Tijuana, pues tiene sus obligaciones como obispo, como la que tuvo la semana anterior, de la cual don Rafael pues nos dará un reporte, nos dará cuenta de lo que ha hecho él pastoralmente hablando como arzobispo de esta arquidiócesis de Tijuana. Hay una reunión que tienen dos reuniones al año que tienen todos los obispos de México. Se congregan en el Estado de México, precisamente en la CEM, la Conferencia Episcopal Mexicana, y pues vamos a ver cuáles son los proyectos y cuáles son las miras que tienen para la actividad pastoral de todo este país, el cual sabemos que pues mayormente es católico. Sin embargo, sí ha perdido porcentaje en los últimos años, y para atender a estas necesidades pues también han estado muy atentos los obispos a la misión continental, que es una invitación a regresar a este trabajo de la iglesia primitiva también, de ir a buscar al necesitado, de ir a buscar al que está fuera de la iglesia. Esa es la intención. Y también, ¿por qué no?, de ayudar a la conversión de los ya bautizados. Anteriormente se bautizaba solamente a aquellas personas convertidas. Sin embargo, el día de hoy pues todo ha cambiado y hay que convertir a aquellos que hemos sido ya bautizados. Entonces, pues esa es parte de la misión, y seguramente algunas de esas actividades tuvieron también los obispos en México en esta conferencia. Don Rafael Romo Muñoz no debe de tardar en llegar a su programa del Buen Pastor. Sabemos que el tiempo está difícil, está feíto el tiempo, con lluvia, con mucha brisa, con mucha neblina. Entonces también estamos pacientemente esperándole. Si no llega en este bloque, seguramente estará con nosotros, con el favor de Dios, en el siguiente. Mientras tanto, pues nosotros estaremos aquí cubriendo esta primera parte, y por supuesto invitándolos a que se comuniquen con nosotros. Una de los segmentos que más ha gustado dentro del programa, por supuesto, la enseñanza de don Rafael, pero también el momento en el que don Rafael directamente responde a las preguntas que los fieles hacen. El día de hoy tenemos ya varias preguntas que han llegado. Sabemos que la semana pasada no pudo estar porque estaba en México, y se le han venido reuniendo algunas preguntas que seguramente nos dará respuesta y nos contestará a nosotros las dudas que tengamos. Si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerla llegar al 622-89-62. Este es el teléfono aquí en Tijuana, 622-89-62. Si están en Estados Unidos, la llamada no tiene ningún costo. Pueden ustedes llamar, hacer su pregunta y don Rafael la va a contestar. Y el teléfono que ustedes deben marcar si viven en Estados Unidos es el 866
228-4305. Ese es el teléfono, completamente gratis. Si ustedes están escuchándonos a través de su página en internet, que es www.tjcatólico.com, ustedes pueden hacer su pregunta a través del chat, el que está abierto ahí dentro, abajo del cuadro donde se ve la imagen de su servidora. Ahí abajo hay un chat en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas y aquí nos las hacen llegar. Pero si están escuchándonos, por ejemplo, en Michoacán, en Puebla, en Sinaloa, en Monterrey, donde quiera que nos estén escuchando, hay una línea para ustedes también, para que se marquen directamente. Es el 01800-788-7606. Ese es para el resto de la República, que puede estar en contacto con nosotros. Y les invitamos pues a que hagan sus preguntas. Hay muchas el día de hoy. Algunas preguntan, por ejemplo, ¿qué es un doctor de la iglesia? ¿Quiénes son los doctores de la iglesia? ¿Cuántos doctores de la iglesia hay pues dentro de la iglesia católica? ¿Por qué se le llama iglesia católica? ¿Qué significa el nombre de Yahvé? Esas son algunas de las preguntas que le hacen a don Rafael, solamente para antojarles y para que ustedes estén muy atentos a este programa. Generalmente él responde las preguntas en el tercer y cuarto bloque, para que estén muy atentos. Todavía tienen oportunidad de hablar y de hacer sus preguntas. Recuerdo teléfonos aquí en Tijuana, 622-8962, para que puedan estar en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poquito en este momento mientras esperamos a don Rafael Romo, pues este tiempo en el que nosotros estamos esperando la venida del Espíritu Santo, este día de Pentecostés, día también en el que nace la iglesia, aquella primera iglesia que nosotros reconocemos como Pedro, que estaba a la cabeza de los 12, y por supuesto la Santísima Virgen que les acompañaba, fiel, importantísima mujer, fiel a la misión de su Hijo Jesucristo. Una de las preguntas que hacían, o más bien de las expresiones de admiración que hacían, es dentro de una plática a la que fui sobre Pentecostés, decían, ¿qué habrá sentido la Santísima Virgen en la primera misa en la que asistió? ¿Qué habrá sentido ella? ¿Qué habrá sentido la primera vez que comulgó el cuerpo de su hijo? Aquel que ella llevó en su vientre, aquella del que ella misma fue custodio, y ahora lo comulga, ahora lo puede recibir y volver a tenerlo dentro de sí. ¿Qué habrá sentido nuestra Santísima Madre en ese momento? Nosotros también habremos de buscar esas experiencias de que Jesús verdaderamente se haga presente y se haga vivo en nuestros corazones, recibiendo por supuesto al Espíritu Santo, que es la tercera persona, la tercera divina persona en la Trinidad. Pero en Pentecostés hay que buscar hacer esto que nos llama la iglesia a hacer unidad, a ser universal, a hacer esta profunda comunicación o conexión con los apóstoles. De ahí viene el que nosotros seamos una iglesia una, porque somos una, de unidad, una sola, la que fundó Jesucristo. Santa, porque venimos del fundador que es santo. Jesucristo es santo, y realmente, ciertamente la iglesia está cimentada, su piedra angular es Jesucristo, su cimiento es el colegio apostólico, lo sabemos, pero también su administración está hecha por personas, por hombres, por humanos, que ciertamente tienen debilidades y ciertamente tienen a lo mejor sus tendencias que no son completamente a la santidad, pero hay una aspiración, siempre hay una aspiración a la santidad. Por lo tanto, nosotros, como tenemos un fundador santo, también aspiramos a esta santidad. Es una santa católica, porque esto es un mensaje a todo el mundo, la universalidad de la Iglesia Católica, y somos apostólicos también. Decía don Rafael, precisamente voy a argumentar algo de lo que él decía, no tanto porque sea la Iglesia apostólica y haga apostolado,
no porque haga caridad, no es tanto esto, claro que tiene que ver, pero no es tanto porque haga un apostolado de caridad o de misericordia o haga un trabajo de llamamiento a los demás a la conversión. Es apostólica porque su cimiento es apostólico, porque nosotros estamos apegados a la tradición apostólica también. Es por eso que nosotros somos llamados la Iglesia Apostólica. Y nosotros, por ejemplo, la Iglesia también es santa y como tal da santos. Nosotros tenemos muchos santos dentro de toda la historia de la Iglesia, todos aquellos primeros hombres mártires y aquellos que fueron perseguidos por la causa de Cristo, todos ellos nos han cimentado también nuestra Iglesia Católica. De manera que nosotros estamos en espera de este acontecimiento también que llena de alegría y de fuerza a la Iglesia, que es Pentecostés. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, envía la promesa del Padre. Eso es lo que dice Jesucristo: les enviaré mi promesa, permanezcan aquí, permanezcan juntos, que yo les enviaré la promesa del Padre. ¿A qué se refería Jesús? Pues al Espíritu Santo, precisamente, esta promesa que habrá de llegar para los apóstoles en aquel tiempo, pero esa misma promesa también se da para nosotros que hemos sido bautizados y que hemos reconocido esta encarnación de Jesús en el vientre santísimo de su madre, que hemos vivido con él su pasión, su muerte, y hemos sido testigos de su muerte, pero también, sobre todo, aquellos que hemos sido testigos y hemos creído en su gloriosa resurrección. A nosotros también, como aquellos apóstoles que les llegó el día de Pentecostés, aquellas lenguas de fuego que les impulsaron a darle vida a la iglesia, les impulsó a dar testimonio de lo que Jesús era, de quién era Jesús y cuál era la misión de Jesús. Aquel Espíritu Santo que fundó la iglesia, ya aquella iglesia primitiva con los 12 y con Pedro, pues también ese mismo Espíritu Santo es el que se va a derramar sobre nosotros, aquellos que creemos en esta promesa y aquellos que hemos sido testigos de todo, les decía, de la encarnación, de la pasión y muerte y de su gloriosa resurrección. Así que pues estamos contentos. Han pasado un par de semanas, 3 semanas ya más bien, desde aquel día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos esperando y preparando nuestros corazones abiertos siempre a la efusión del Espíritu Santo que estará por llegar en el día de Pentecostés. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos 622-8962, teléfonos en cabina, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, hagan sus preguntas y con gusto estamos para servirles. Vamos a la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida.
Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso en este programa El Buen Pastor. Ya se comunicó con nosotros el señor arzobispo don Rafael Romo. Nos está diciendo que pues sigue trabajando y viene ya en camino. Viene de hecho directo del seminario. Y bueno, de verdad que cómo trabaja. El día de hoy, lunes, es el día de descanso de don Rafael y sin embargo, pues él sigue todavía trabajando y estando muy al pendiente de sus actividades. Les recuerdo que la semana anterior estuvo ausente porque tuvo una reunión en la SEM, se reunió allá en México con sus hermanos obispos y pues estamos esperando para que él también nos pueda platicar de viva voz qué fue lo que vivieron allá y qué fue lo que sucedió y también por supuesto esto cómo afectan las decisiones que se han tomado pues a las diferentes diócesis a los cuales los obispos tienen destino, entre ellos pues don Rafael, qué compete a Tijuana hacer para dar mejoras o dar avances a los proyectos que los obispos de la SEM tienen para todo el pueblo mexicano católico. Y bueno, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 622-8962, el teléfono aquí en cabina, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Y también en Estados Unidos, 866-228-4305, sin ningún costo. Ustedes pueden llamar y es completamente gratis su llamada telefónica. También en Estados Unidos tenemos el 866-228-4305, que es un teléfono en el que ustedes pueden hablar gratis, y en la República Mexicana en el resto 01800-788-7606. Así que pues les invitamos, comuníquense, no pierdan oportunidad de tener una respuesta de voz de don Rafael, y pues qué mejor argumento y qué mejor pues respuesta que recibirla del mismo señor arzobispo. En este segundo bloque, mientras llega don Rafael, ya no debe de tardar, y que empiece a platicarnos todo lo que ha sucedido en la semana con su trabajo pastoral.
quiero recomendarles un artículo del periódico Presencia. El periódico Presencia es el periódico cuyo director es Monseñor Eduardo Ackerman. Para los que están en internet, ahí les estoy presentando la portada. Esta es la portada de esta semana. La nota principal es que el mundo opta por la vida. Ustedes saben que el mes de marzo, que coincide con el mes de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre santísimo de María, pues varias diócesis aprovechan y toman este mes para defender la vida, para proteger al niño no nacido, para proteger el futuro, como dicen aquí algunas pancartas. Pero dentro de este periódico hay también una nota que a mí particularmente me llama la atención, que es una nota que dice: en México los políticos se enfurecieron cuando estrenamos Cristiada, revela el director, y está en las páginas 18 y 19 del periódico Presencia. Y bueno, como nosotros sabemos, también dentro de la Marcha por la Vida se integró un nuevo elemento por el cual nosotros estamos defendiendo y también marchando pacíficamente, que es la libertad religiosa, que precisamente la libertad religiosa era una de las tantas causas por las que se dio este movimiento cristero, como le llamaban, o también la persecución religiosa en México por aquellos años de 1926 a 1929, donde pues realmente había una fuerte reprensión contra todo católico, una fuerte llamada de atención, al grado de que el gobierno de Plutarco Elías Calles pues llegó a atentar contra la vida de muchos, no de pocos, de muchos católicos, llámese en el estado que vivieran, fueran laicos, fueran sacerdotes o fueran obispos. Uno de los primeros decretos fue pues exiliar, sacar del país a todos aquellos que fueran rebeldes, decía él, y no obedecieran la ley de Calles. ¿Qué era la ley de Calles? Pues que se prohibiera el culto religioso. Culto religioso, es decir, que no podían tampoco hacer sus cultos ni una otra denominación, aun cuando no fuera católica. Todos tenían prohibido hacer el culto religioso. Quienes realmente se levantan contra el gobierno que en aquel tiempo predominaba, pues eran los católicos, fueron los católicos, aquellos hombres que valientemente, muchos de ellos sin tomar armas, aquellos que no tomaron las armas, pues fueron santos. Hoy los tenemos en los altares mayores como santos, muchos de ellos, beatos otros tantos, y seguramente si nosotros volviéramos a indagar en esta historia de la persecución religiosa, muchos más saldrían, porque hay muchos testimonios en diferentes libros que nosotros podemos encontrar, donde se presentan testimonios de mártires mexicanos que dieron su vida por defender a la iglesia. Imagínense ustedes, en aquel tiempo, pues las iglesias eran tomadas como caballerizas. Ahí tenían a los animales, ahí tenían a los caballos, hacían peleas de gallos en el altar mayor. Imagínense ustedes, el altar mayor le servía a los generales, a los soldados, le servía como una barra de un bar, como si estuvieran en un bar, una mesa de bar. Imagínense ustedes, pues eso llegó a afectar muchísimo la integridad de los católicos y llegó a afectar a tal grado que se tuvieron que levantar para defender de una o de otra manera pues este atentado que estaba fuertemente iniciado por Plutarco Elías Calles. Así que les recomiendo mucho este artículo, que les repito está en el periódico Presencia en las páginas 18 y 19, donde ustedes van a poder encontrar esta entrevista que le hicieron al director de la película Cristiada. Hay algunos elementos dentro de la película
que si nosotros revisamos un poco la historia o libros históricos de estos tiempos, no llegan a coincidir mucho. Por ejemplo, uno de los más notorios es la muerte de Anacleto González Flores. La muerte de Anacleto González Flores, según la película, pues él muere nada más de un balazo que le dan, lo sacan y lo llevan a una azotea y ahí lo matan. Pero realmente Anacleto González Flores, que fue un hombre, bueno, admirable, virtuoso en todos los sentidos, honorable, muy conocedor, muy estudioso, abogado de profesión, su martirio fue completamente diferente al como lo muestra la película. El martirio de Anacleto, imagínense ustedes, lo toman preso en plena madrugada, él entre dormido y despierto, se levanta de su cama y por la prisa cuenta ahí un libro que se llama Entre las patas de los caballos, se los recomendamos, que habla sobre la persecución religiosa entre las patas de los caballos. Dice que Anacleto se levanta entre dormido y despierto, se pone sus ropas, porque lo toman en la madrugada, en plena madrugada, y se pone incluso la pijama al revés. Entonces se pone la pijama al revés y así se lo llevan los soldados, los del gobierno se lo llevan, lo empiezan a martirizar junto con dos compañeros, los hermanos Vargas. Anacleto pide, porque los hermanos Vargas son menores que él, pide que los dejen libres a ellos y que a él lo tomen como quieran, pero que a los muchachos los dejen libres. Los muchachos dicen: no, Anacleto, nosotros estamos aquí y estamos contigo, sabemos cuál es la gloria que nos espera y aquí queremos permanecer. Anacleto González Flores lo suspenden de sus dedos pulgares de las manos, imagínense ustedes, lo tienen colgado de sus dedos pulgares y así colgado como está empiezan a darle culetazos por todo el cuerpo, prácticamente una flagelación. Le cortan las plantas de sus pies, le hacen caminar por metros, imagínense ustedes toda la crueldad que había en aquel tiempo. Y Anacleto González Flores todavía entre pues casi delirando ya y ya en la agonía, alcanza a escribir con sangre abajo en el suelo donde estaba: viva Cristo Rey. Voltea y pues se molestan todavía los soldados por lo que ha escrito y le dan un culetazo justo en uno de sus costados, y Anacleto González Flores todavía alcanza a decir: que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: viva Cristo Rey. Yo los perdono y en mí tienen un intercesor ante Dios por ustedes. Imagínense ustedes la calidad de hombre, perdonando a sus verdugos, y él reconociendo que irá al cielo con esa seguridad les dice: y en mí tienen ustedes un intercesor para ir al cielo. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con el tercer bloque. Esperemos que don Rafael ya esté aquí porque va a contestar las preguntas que tiene para ustedes. Bueno, más bien ustedes le han hecho a través de la línea telefónica y don Rafael dará respuesta una vez que esté en esta cabina en Koinonia Radio. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com.
La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Quieres hacer algún comentario a nuestro arzobispo? Llama en Tijuana 622-8962 y en Estados Unidos 866-228-4305. El Buen Pastor, Don Rafael Romo Muñoz, conduce. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso en este tercer bloque del programa El Buen Pastor. Aquí está ya con nosotros el señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, a quien por supuesto damos la bienvenida y agradecemos que se dé el tiempo. Les insisto, es su día de descanso y él no para de trabajar y aún así se da el tiempo para estar presente en este programa, lo cual verdaderamente es de agradecer y muchas gracias, señor, por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, gracias, Lulu. Y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares como todos los lunes. Disculpen pues el detalle de no haber podido encontrar el modo de estar a tiempo, pero de todas maneras hice todo lo posible por estar por lo menos este rato que nos queda. Y pues en el tiempo que nos queda, señor, nos gustaría que nos platicara un poco, traté de explicar a las personas que usted tuvo una reunión en México, la reunión de la SEM. Platíquenos. Sí, cómo no. Todos los obispos en México somos como unos 115 obispos activos, es decir, que estamos directamente en el trabajo, responsabilizándonos de alguna diócesis directamente o también como auxiliares. Es unos 115 obispos. Nos reunimos 2 veces al año, una semana completa cada vez. La primera es esta, la de después de Pascua, en abril. Y la segunda es en noviembre, la segunda semana de noviembre. Nosotros tratamos de responsabilizarnos de muchas cosas con el fin de poder abarcar todas las inquietudes y las necesidades de la persona humana para que la iglesia sirva, para que la iglesia pueda ser útil en todas las circunstancias. Y por lo tanto tenemos lo que nosotros llamamos las pastorales, las 3 grandes pastorales, que es pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social, y luego todas las demás pastorales que de ellas se derivan. Bajo esta pastoral, estas 3 pastorales están todas las demás, aunque tomen nombres muy distintos, como pastoral vocacional, pastoral juvenil, pastoral de enfermos, pastoral de migrantes, pastoral de la salud, etcétera. Son encomiendas que debemos o que podemos cubrir pues, durante 3 años. A los 3 años hay un cambio de posibilidades y podemos continuar en un segundo periodo en la misma responsabilidad, pero no más de 2 periodos. Yo estuve durante 2 periodos, es decir, 6 años, cuidando de la atención a los migrantes. Era mi responsabilidad a nivel nacional. Cumplí ya estos 6 años. Ahora formo parte de otra circunstancia que se llama Consejo Permanente, es decir, todos los obispos tenemos
como 3 niveles de participación. Una es la plenaria, o sea, esta, donde absolutamente decidimos o rechazamos o pedimos tiempo, lo que sea, en relación a cualquier asunto. Es la plenaria, donde estamos todos los obispos juntos. Un segundo nivel es el que se llama Consejo Permanente, y este Consejo Permanente está integrado por 18 obispos o arzobispos, puede ser una cosa u otra, dado que todo el país lo tenemos como dibujado en 18 grandes espacios. Por ejemplo, toda la península para nosotros es una provincia, toda la península. Mexicali, su obispo; Ensenada con su obispo; La Paz con su obispo, y naturalmente nosotros. Y de los 4, uno tiene que ser el representante, con la obligación de estar en comunión frecuente en México para ir revisando todas las cosas que luego se ponen a consideración de la asamblea plenaria. Ese es el papel que me corresponde ahora llevar a cabo, el de ser parte del Consejo Permanente. Y luego el Consejo de Presidencia, es decir, en quien dejamos el que sean los que se pronuncien ante toda la opinión pública, los que tomen de veras también todas las decisiones para las que nosotros, los del Consejo Permanente, ayudamos. Y desde luego todo esto debe estar siempre bajo el sentir de todos los obispos. En esta asamblea, que, repito, son 2 asambleas al año, por lo tanto son 6 en lo que es el trienio. La primera, que fue esta, y la última, corresponden a asamblea de planeación, y la sexta, asamblea de evaluación. Y las 4 intermedias son las asambleas de trabajo, como esta, tremenda, interesantísima, donde pudimos contemplar cuáles son los retos que la Iglesia tiene en México y en el mundo entero, y a los que debe responder. Retos o también desafíos o necesidades. Nosotros ponemos ahora como principal punto de referencia la evangelización en el mundo actual, la nueva evangelización. Ya veníamos preparándonos desde hace tiempo, porque ya para ustedes es conocido todo este pronunciamiento nuestro de lo que es la misión permanente. Eso de misión permanente viene desde hace 6 años, cuando el Papa Benedicto XVI se reunió con todos los obispos, con unos obispos representativamente de toda América Latina, en Aparecida, en este lugar de Brasil llamado Aparecida, como con nosotros México se llama México, o Guadalupe se llama Guadalupe. Y de ahí brotó el llamado a una misión continental, a la que el mismo Santo Padre Benedicto XVI, un extraordinario sumo pontífice, que yo le guardo inmenso cariño y reconocimiento y ternura, él nos dejó esta encomienda de la misión continental, y entonces estamos entrando en ella. Y en esta ocasión todos los obispos nosotros dijimos, a la luz de esta motivación de misión permanente, ¿cómo debe ser la Iglesia en estos 3 años siguientes? En estos 3 años. Y por lo tanto ya tomamos algunas decisiones de cómo vamos a ir caminando durante estos 3 años, repito, respondiendo a los desafíos y a los retos y a las necesidades y a las inquietudes de la Iglesia y del mundo actual. Y yo creo que podemos dejar estos 2 minutos y medio que nos tocan ya para alguna pregunta. Muy bien, cómo no, pues vámonos directamente, si nos permites, Johnny, a la cortinilla para iniciar las preguntas que don Rafael contestará de todos ustedes. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
La Arquidiócesis de Tijuana conversa con su pastor. Ya estamos de regreso, gracias por sus preguntas y vamos dando inicio. Primero hay un saludo de parte de Lala y de toda su familia, dice abrazos al arzobispo, lo queremos mucho. Ahí está. Sí, muchísimas gracias, yo también. Gracias. Sí. Esta es una pregunta anónimo, no nos dan nombre. ¿Por qué solamente el arzobispo puede confirmar? Preguntan. Sí, bueno, es el obispo, obispo o arzobispo, el que tiene la responsabilidad. El bautismo es tan necesario que se pide que todo mundo nos preparemos para que nadie se quede sin bautismo. O sea que el bautismo es más importante que la confirmación. No, la confirmación no es importante que el bautismo porque la confirmación la da el obispo. No. Lo más importante es el bautismo. Porque sin el bautismo no tenemos nada que ver en la iglesia. En cambio, con el bautismo podemos todo en la iglesia. Pero como la confirmación se trata de asumir la responsabilidad de ser iglesia, por eso se llama confirmación, confirmar lo que pasó en el bautismo, porque en el bautismo no me di cuenta, era un bebé. Entonces en la confirmación sí yo asumo la responsabilidad y entonces es conveniente que sea el obispo el que reciba ese compromiso personal de todo creyente. Y entonces esa es la razón por la que corresponde particularmente al obispo o arzobispo el confirmar a los creyentes. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, regresamos ya con el último bloque de este programa. Tenemos muchas preguntas de parte de ustedes, si tienen alguna que hacer, 622-8962, estamos para servirles. Regresamos después de la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso, este es el último bloque del programa El Buen Pastor y tenemos aquí saludos de parte del señor Camilo Contreras de Denver, Colorado, el nene de Torreón, Coahuila, le manda saludos, señor, y le deja también aquí un número telefónico para que usted se comunique con él cuando le sea posible. Sí, como no, muchísimas gracias. Él formó parte del movimiento de cursillos que yo asistí durante algún tiempo. Él es un genio de la música, Wow. Y pues se vino para acá. Ya nos hemos puesto en contacto, pero todo ha sido o por teléfono o también por algún comunicado escrito. ¿Usted fue cursillista, señor? Sacerdote, cursillista, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mire. Sí, atendí el movimiento por muchos años. Ah, ok.
Esperanza Rivas pregunta, ¿qué es un doctor de la iglesia? ¿A quiénes debemos llamar así y cuántos hay? Saludos, le amamos mucho en la familia, dice. Muchísimas gracias. Yo quiero corresponder a este cariño con que ustedes se manifiestan también, y pues la manera de corresponder es con mi trabajo. Doctor de la iglesia es, desde luego tiene que ser un santo o una santa, pero corresponde a aquel a quien el Papa le da el nombramiento. De modo que sin el nombramiento pues no se puede dar. Pero el nombramiento se le da a aquel o a aquella que con la profundización de la doctrina católica le da realmente un avance y una firmeza y una seguridad. Son pocos los doctores y doctoras de la iglesia, no son muchas. Los grandes doctores, desde luego, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Buenaventura, entre las santas, las Teresas, Santa Teresa y Santa Teresita, Santa Catalina de Siena, son reconocidos porque sus escritos, sus pensamientos dejados son una hermosa reflexión bellísima de lo que es la vida cristiana. Perdón, yo estoy haciendo mis anotaciones. Hace una pregunta, Elia Vázquez pregunta, ¿por qué los salmos tienen 2 números? ¿Cuál debo tomar en cuenta? ¿El del paréntesis, el que está entre paréntesis, o el que está sin paréntesis? Saludos y Dios le bendiga. Sí, gracias, muchísimas gracias. Los salmos, los 150 salmos, tienen pues los grandes estudiosos que los van ordenando conforme, desde luego ya hay un ordenamiento que la iglesia conserva, pero según las grandes tradiciones es donde puede darse esta coyuntura. Para algunos es, y no es desde el principio, no es desde el primero, es ya avanzado el número de los salmos donde empieza a haber alguna división, porque algún salmo se parte en 2 y después al final se vuelven a juntar, de modo que aquella tradición que no parta un salmo en 2 pues lleva una numeración, y el otro que la parte en 2 lleva otra, pero siempre hay el poner la numeración entre paréntesis para que no haya de ninguna manera ninguna contradicción. Muy bien, Amelia Luna se comunicó con nosotros vía telefónica. Ella pregunta, ¿a qué se refieren cuando dicen que Jesús es la piedra angular? Esto lo he escuchado desde la misa de vigilia. Dios le bendiga mucho. Sí, gracias. Es uno de los salmos, precisamente, uno de los salmos en estilo pues profético. Dice, la piedra que desecharon los constructores ha sido constituida en piedra angular. Ese es el sentido. La piedra que desecharon los arquitectos o los constructores ha sido constituida en piedra angular. Jesús, cuando es condenado a muerte, viene siendo como la piedra que desechan los constructores. Es decir, los llamados Sanedrín, los fariseos, los saduceos, que desechan a Jesús porque no lo aceptan, y sin embargo se constituye en la piedra angular de toda la humanidad, porque no nada más porque en sí Jesús es el Salvador del hombre, de toda la humanidad, sino que inclusive humanamente hablando, el mundo, quiéralo o no, conózcalo o no, créalo o no, habla de antes y después de Cristo, de modo que Cristo es la piedra angular. Y naturalmente Cristo, siendo la piedra angular, Él le dice a Pedro, yo te constituyo a ti la piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia. Por eso la Iglesia Católica pues es la auténtica iglesia que Jesucristo fundó. Francisco Montoya de la Hacienda Lindavista, saludos a don Rafael, saludos a Lulú y a todos en Coinonía. Pide oración por todas las personas, en especial por los músicos. No, de todo corazón lo hacemos, claro que sí. Rigoberto Altamirano pregunta, ¿qué significa la palabra Yahvé?
Felicitaciones a Lulú y al obispo y que Dios les bendiga. Gracias. Yahvé es una expresión bíblica con la que el mundo judío se refería a Dios. Al mundo judío se le denominaba teocrático, es decir, un pueblo gobernado por Dios. Ese es el mundo teocrático. Es decir, para ellos su gobernante es el que Dios les pone, su sacerdote es el que Dios designa, de tal manera pues que aún los más grandes responsables del pueblo reconocen en Dios el comienzo de esa autoridad. En este sentido, ellos dicen, Dios es tan grande que ni siquiera podemos llamarlo Dios. O sea, no lo dicen, sino que lo expresan. No podemos ni expresar su nombre, por eso llamémoslo Jehová, que es el Señor de los ejércitos, el dueño del mundo, etcétera, porque no podían pronunciar el nombre. Inclusive decían que no podían ni verlo, que si llegaran a verlo, entonces morirían, porque Dios es extremadamente grande. Ese es el misterio de Dios para los judíos, ¿verdad? Por eso, inclusive con todo y eso, ellos dicen, ¿quién como nosotros tiene un Dios tan cercano? Nadie tiene un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros. Muy bien, ahí está la respuesta. Margarita Paz, del centro de Tijuana. ¿Cuál es la diferencia entre la capilla expiatoria y la capilla de adoración perpetua? En sí ninguna, porque el sentido de las dos capillas es estar ante el Santísimo todo el tiempo. Se le puede poner el carácter de expiatoria porque uno quiere ir allí ante el Señor para decir, Señor, aquí estoy para amarte por los que no te aman. Eso es expiar. Yo quiero expiar mis pecados y los pecados de otros. Y cómo me duele que otros no sientan este reconocimiento tuyo, no busquen el no ofenderte, ni mucho menos expiar los pecados propios y ajenos. Y la iglesia de adoración es alabanza, adoración, reconocimiento, contemplación, ¿verdad? Pero los dos es el encuentro pleno, total con Dios. Muy bien, la última pregunta, yo creo, pues, y nada más es una felicitación. Teresa Rivas, desde hace mucho que he querido escribir para decirle que lo vi en la asamblea, fíjese, en enero, y lo felicito por estar siempre en primer asiento, muy atento a todo lo que sucede. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Y tenemos un minuto, señor, pues nada más para que nos dé sus últimas palabras, despedirnos de este programa y por supuesto para recibir su bendición. Yo me despido, mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y nos quedamos con las últimas palabras de don Rafael. Miren, a veces dice uno que es mucho el tiempo, pero en realidad ve uno luego que el tiempo es corto. He podido estar nada más este medio tiempo con ustedes y ya se nos escapó, se nos fue ya el medio tiempo, la media hora de la hora que quisiera haber estado con ustedes. Les bendigo de todo corazón y les pido que oremos por nuestro Santo Padre, el Papa, tanto Francisco, que nos gobierna, como Benedicto, que él vive en esa vida austera, sencilla, de contemplación. Que el Señor lo santifique. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los suyos, sus intenciones, su trabajo, y les acompañe siempre. Amén. Amén. El buen pastor, el buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.